Mi nombre es José Antonio Pacheco. Estamos en las instalaciones de la empresa Enlasa, aquí en Villanueva, al sur de la ciudad de Guatemala. Aquí en Enlasa producimos fertilizantes y productos para la agricultura que vendemos en 12 países de Latinoamérica. Estamos actualmente en un proceso de expansión, buscando nuevos mercados, pero pues a la fecha lo que cubrimos son 12 países. Enlasa es una empresa que fue fundada por tu servidor. Hace 10 años somos una empresa joven que empezamos con un capital muy pequeñito, una operación muy pequeña, y gracias a Dios con el paso de los años hemos venido creciendo. Actualmente en Enlasa trabajan 250 personas. Muchos de ellos son agrónomos porque hacemos mucho trabajo de asistencia técnica en el campo, y varios de ellos son graduados de ERT. Aquí en Enlasa desarrollamos distintos tipos de procesos. Por ejemplo, tenemos productos para corregir suelos ácidos, tenemos bioestimulantes, protectores solares, tenemos una gran diversidad de productos. Estos productos se utilizan en distintos cultivos. Tenemos clientes que producen café, banano, frutas, hortalizas, granos, ornamentales, distintos tipos de cultivos en los 12 países donde trabajamos. Estos productos se distinguen por ser productos amigables con el ambiente, por ser productos orgánicos en la mayoría de casos, o que son productos que generan un beneficio positivo al, por ejemplo, reducir la cantidad de plaguicidas que se utilizan en la agricultura. Correcto. ¿Ok? Aquí en Enlasa nosotros fabricamos distintos tipos de productos. Algunos productos, por ejemplo, aquí en Enlasa fabricamos distintos tipos de productos. Algunos productos están constituidos con materias primas 100% nacionales, otros son materias primas 100% importadas que nosotros traemos de distintos países, y algunos productos son combinaciones entre materias primas nacionales y materias primas importadas. En el caso, por ejemplo, de materias primas naturales o nacionales, trabajamos con productos, por ejemplo, que son de origen mineral, que pasan por un proceso de extracción en distintos lugares de Guatemala. Luego del proceso de extracción hay un secado, hay un proceso de clasificación, y aquí desarrollamos un proceso de pulverización, por ejemplo, donde transformamos productos de gran tamaño a pequeño tamaño que ya nos sirven para desarrollar distintas mezclas. Nosotros hemos buscado cómo, mediante las mezclas, hacer formulaciones que brinden un mejor desempeño en el campo, productos que puedan darle al productor un mejor resultado, ya sea en productividad o en calidad de la cosecha. Bueno, aquí en Enlasa nuestra filosofía de trabajo es desarrollar productos para la agricultura que contribuyen a aumentar la productividad en el campo, con la visión así un poco más amplia de que nuestro trabajo contribuye a apoyar el desarrollo rural, porque al nosotros contribuir con la productividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas agropecuarias, el ingreso en el campo se va a incrementar, y de esa manera va a haber también un apoyo en el desarrollo integral de las zonas rurales. Bueno, aquí en Enlasa nuestra filosofía es desarrollar productos para la agricultura que contribuyan a aumentar la productividad en el campo. De esa manera nosotros vamos a contribuir con el desarrollo rural, porque al nosotros apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas, con nuestro trabajo vamos a contribuir que estas empresas vayan a ser más eficientes, vayan a tener un mejor resultado económico, y de esa manera vamos a estar apoyando el desarrollo en el campo o el desarrollo rural. Es un poco la filosofía de la empresa. Tenemos una visión de trabajo que está orientada al apoyar al productor. Obviamente tenemos una preocupación por la rentabilidad, por la eficiencia, pero por encima de eso está nuestra filosofía de querer servir al cliente
dándole un producto con honestidad, con excelencia, con calidad, que vaya a cumplir esa misión que tenemos. Y un poco cómo ERT ha influido en nuestro trabajo es mediante el compromiso que nosotros hemos adquirido en la universidad de regresar a nuestros países y generar un impacto en nuestras comunidades. De esa manera, cuando yo regresé a Guatemala, y antes de formar en LASA, siempre estuve con la inquietud de cómo proyectarme más. Y gracias a Dios se presentó la posibilidad de desarrollar en LASA, y creo que mediante Enlaza nosotros estamos cumpliendo la misión de ERT al ser agentes de cambio, que nos proyectamos a nuestras comunidades, trabajamos con ética, trabajamos con responsabilidad y que impactamos de manera positiva. Pero también en Enlaza nosotros tenemos una visión que tiene que ver con el ambiente laboral, porque efectivamente no seríamos una empresa que vaya acorde a lo que buscamos, siendo muy buena dando asistencia técnica, siendo muy buena en lo que hacemos, si a nivel de ambiente laboral las personas que están en Enlaza no van a disfrutar su trabajo. Y para nosotros es muy importante que el ambiente laboral en Enlaza sea un ambiente laboral en donde no solo cumplamos las responsabilidades legales o formales de seguridad laboral o toda la obligación patronal legal, sino que más allá hagamos actividades en donde nosotros podamos brindar un ambiente laboral que permita que Enlaza sea un lugar en donde se disfrute la vida laboral. Para eso desarrollamos muchas actividades de capacitación, de motivación y distintas actividades que también repercuten en el desempeño, porque cuando las personas están motivadas tienen por supuesto un mejor desempeño, y a la vez también eso nos permite también invitar a un recurso humano que pueda ser también de un nivel que permita cumplir los objetivos de una mejor forma. Aquí en Enlaza estamos trabajando continuamente buscando mejorar los procesos. De esa manera, hace 5 años implementamos la certificación ISO 9001-2008. Permítame, ¿qué número es? ¿Qué número es? Ok, bueno, aquí en Enlaza hemos venido en un proceso desde nuestra constitución, en un proceso de innovación y mejoramiento de los procesos. Hace 5 años implementamos la certificación ISO 9001-2008, que es una certificación que le brinda al cliente la garantía de que Enlaza sigue un procedimiento de mejoramiento continuo, de control de los procesos y de búsqueda de satisfacción de los estándares que el cliente busca en los productos. Esa certificación ha sido de mucha ayuda porque nos ha dado un protocolo de administración que nos ha ayudado bastante a fortalecer los procesos. Y también a nivel de mercado nos ha ayudado a que el cliente le tenga confianza en Enlaza al ser pues una garantía de que Enlaza es una empresa que sigue una norma de calidad y de excelencia. Pero también, derivado del trabajo que Enlaza viene desarrollando en los distintos temas de innovación, de calidad, de servicio al cliente, de trabajo en equipo, de un buen ambiente laboral, en el 2012 tuvimos la gran bendición de ser galardonados como los exportadores de Guatemala. Este fue un proceso y una experiencia muy interesante porque participaron todas las empresas exportadoras de Guatemala. Este galardón es brindado por la Gremial de Exportadores de Guatemala, que es una institución muy grande, muy importante aquí en Guatemala, y es un proceso totalmente objetivo e independiente, en donde nosotros fuimos galardonados como los exportadores de nuestro sector de manufacturas y también como el gran exportador del año 2012. Y yo pienso que eso ha sido como un gran reconocimiento que nos ha motivado, pero que también nos compromete a seguir trabajando en la misma línea. Es un galardón que, por supuesto, nos llenó en su momento de mucha felicidad, de mucha satisfacción para todo el equipo de trabajo, y es también un galardón al trabajo en equipo, porque aquí en Enlaza tratamos de impulsar el trabajo en equipo. Esto no ha sido el trabajo de una persona, sino el trabajo de mucha gente que con mucha pasión
brinda su trabajo en el día a día en la empresa. Cuando yo recibí la notificación de haber sido admitido en ERT, ha sido uno de los momentos de mayor felicidad en mi vida. Porque yo estaba en ese momento, por supuesto, como me imagino la mayoría de interesados en ingresar a ERT, muy pendiente. De hecho, yo estaba llamando a la representante de la oficina de aquí en Guatemala, a Karin, que así se llamaba, casi que todos los días, diciéndole, ya llegó la notificación, ya le estuve llamando por varios días. Y cuando ella me dijo, mire, al fin ya tengo los datos, y cuando me dijo que yo estaba incluido dentro del listado de admitidos, para mí fue un momento de mucha felicidad. Yo estaba en ese momento en la tienda de zapatos de mi papá y fue un momento muy emocionante, y yo lo recuerdo pues que fue algo que yo empecé a pegar brincos y llamé a mi papá, le conté, porque en realidad no le había dicho antes, mucho al respecto. Entonces fue así como se dio la situación. Bueno, en mis tiempos, en 1991, cuando ingresé a ERT, estaba en un proceso de construcción, estaba aún haciéndose muchos edificios, muchas aulas, no estaba la actual cafetería, no estaba la actual biblioteca, no estaba el gimnasio, había muchas cosas en curso de construcción. Entonces yo fui de la segunda promoción y para uno fue una experiencia muy grata el compartir ese momento de construcción de una gran universidad. Como la visité hace 2 años, pues por supuesto ahora ERT es una universidad más madura, con sus programas de educación más consolidados, pues siempre han sido consolidados, pero me refiero que han sido mucho más maduros. Y por supuesto, yo he creído que ERT ha sido una gran bendición para nuestros países, para mi vida. Por supuesto, yo reconozco que ERT ha cambiado mi vida. Yo agradezco profundamente a Dios la oportunidad que me permitió al ser admitido en ERT y ser parte de los graduados de ERT. Y veo a ERT como una gran universidad que va a seguir impactando de manera positiva, como desde sus comienzos, a nuestros países, trabajando en este tema, yo digo, del desarrollo rural, impactando mediante la agricultura, los recursos naturales, el ecoturismo, la zona rural de nuestros países que son tan necesitados. Tenemos muchas oportunidades en nuestros países desarrollando el campo, pero necesitamos que hayan más graduados que puedan regresar e impactar y emprender proyectos productivos. Por esa identificación y agradecimiento que yo tengo hacia ERT, un poco mediante la Fundación Enlaza que constituimos, también motivados por la filosofía de ERT de uno tener una proyección comunitaria, nosotros apoyamos según nuestras posibilidades al programa de becas de ERT, y lo vamos a seguir haciendo siempre, y vamos a trabajar por identificar empresas amigas o otros donantes que puedan apoyar para que más jóvenes puedan aprovechar la gran oportunidad, la gran bendición de estudiar en ERT. Bueno, como decía, ERT es una universidad que representa una gran bendición para nuestros países. Para mí ha sido una gran bendición. Yo soy un enamorado de ERT, un comprometido con su filosofía, y yo agradezco profundamente la oportunidad que ha sido ERT para mi vida. Y esa oportunidad se pudo dar porque hubo una persona o hubo una institución que me becó para poder ingresar a ERT. Yo quisiera agradecerle a la institución y a la persona que confió en mí. Creo que ha sido una semilla de bondad que ha sembrado en mi vida, que ha sido un gran ejemplo para mi vida, porque yo también he aprendido a ser bondadoso con los demás, con mi comunidad. Y no es que uno no sea bondadoso, sino es que mediante esta gran oportunidad de bondad que ha sido para mi vida ERT, yo he aprendido a ser más bondadoso, porque siento que ha sido un gran ejemplo para mi vida el que una persona que a veces ni te conoce te apoye para una oportunidad tan grande como lo es ERT. Por eso yo quisiera dar un mensaje
a los donantes, a los que tienen el potencial de apoyar jóvenes de América Latina, que ERT es una manera magnífica de hacerlo porque fortalecemos el desarrollo rural de una manera tan sólida como es la educación. Y es una manera en donde se genera un gran impacto. Yo estoy seguro que hay muchos graduados que tienen historias de éxito. La mayoría de graduados de ERT son personas que están desarrollando la filosofía y la misión que busca ERT. Y en mi caso, por ejemplo, estamos impactando de manera bastante positiva en muchas comunidades, en 12 países. Y por eso haría una invitación a los donantes para que sigan apoyando la universidad, que es una universidad de gran proyección para nuestros países. Para mí, ERT ha sido una gran bendición, ha sido una magnífica oportunidad que ha transformado mi vida y que ha sembrado en mí un ejemplo que yo estoy tratando, y una misión también, y un compromiso que yo estoy tratando de realizar en mi vida, en mi trabajo. Yo quisiera invitar a los donantes para que confíen en ERT. ERT es una magnífica universidad que tiene un gran impacto para el desarrollo rural, y hay muchos jóvenes en nuestros países que tienen todo el talento y solo están esperando la oportunidad. Así que invito para que puedan, igual como lo fue en mi caso, bendecir la vida de un joven que seguro que va a ser un agente de cambio que va a transformar nuestras comunidades. Mi nombre es José Antonio Pacheco Tzul. Yo nací en la aldea Patzaracmac del departamento de Totonicapán. Es una zona rural del altiplano de Guatemala que está en una zona muy fría, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Allí estuve desde 1972 que nací hasta 1984 que terminé la primaria. Estuve estudiando la primaria en el Instituto Rural Justo Rufino Barrios, que está ubicado en la aldea, donde terminé la primaria de 1979 a 1984. Es una zona rural del altiplano de Guatemala que yo represento y me siento orgulloso de mis raíces. Es una zona indígena en donde se habla el dialecto quiché. Y para mí, el haber nacido en una zona rural ha sido algo que me ha motivado mucho, porque estoy consciente de mis raíces, estoy consciente de las necesidades que se tienen en las zonas rurales, porque yo las viví, y eso ha marcado mi vida, porque ahora que tengo la oportunidad de proyectarme en mi trabajo, en mi vida, pues no me olvido nunca de las necesidades que hay en las zonas rurales. Y así que fue la experiencia que tuve en los primeros años.